Segundo. Vamos a compartir acá la pantalla completa. Me avisan si se ve bien porque tengo una pantalla que es un poco grande. Entonces no sé si la vean completa. Dame un segundo. Estamos viendo, pero dice agregando, añadiendo notas. La parte de las notas también. Segundo acá. Y miren, ya me van a ver los hacks. Ahora sí. Ahí sí ya se ve mucho mejor. Sí, ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, pues nada, primero me presento, mucho gusto, soy Duan, soy líder técnico en la empresa de Globan, especial en la parte de frontend, aunque pues la verdad hago un poco de todo, también hago backend, hace poco estaba integrándome mucho también con la parte de DevOps, un poquito de todo, la verdad. De hecho, hoy en día, no sé si varios ya están un poquito como enterados de esto, se están como uniendo muchos de los roles que antes existían, como por ejemplo lo de frontend, backend, ya hoy es mucho más normal escuchar que alguien es un full stack, que es, bueno, y de hecho en el full stack meten tantas cosas, meten divos, meten esto, mobile, meten un montón de cosas, pero bueno, si vamos a ir a la verdad, estoy más orientado hacia la parte de frontend, es donde he conseguido más esta experiencia trabajando con diferentes empresas, como pues lo sería Globan, que es una empresa muy grande, no sé si la conocen, una empresa de Argentina, que tiene sede en más de, yo diría que como unos 20 países, está en presencia en prácticamente todos los continentes. También estuve trabajando para Genius Sport. Genius Sport es una empresa de Inglaterra que trabaja con banners y con apuestas. Ellos prácticamente lo que hacen es que trabajan con deportes como por ejemplo la NBA, la NFL. Ellos trabajan mucho con el Super Bowl, por ejemplo. Algo que me pareció súper genial fue que en alguna ocasión pude hacer un widget que se presentó a nivel mundial, pues justamente en el Super Bowl, lo cual pues fue muy interesante. También estuve trabajando en una empresa acá colombiana llamada Sofka, yo creo que muchos la conocen porque creo que varias personas han pasado por ahí en esa empresa, es muy grande acá en Colombia, de Medellín. Mafe, si no estoy mal, está trabajando en Sofka. Y bueno, muchas otras por las que he tenido como esta experiencia. En especial, mi experiencia ha sido también con RIA, que es un tema que vamos a estar hablando hoy, que me apasiona mucho. Existen muchos frameworks, pero este, sinceramente, para la parte del front, siento que está supremamente potencializado, tiene muchas herramientas, muchas cosas que nos pueden ayudar bastante a la hora de desarrollar, pues, una aplicación. Yo soy una persona que cuando da una charla le encanta preguntar y le gusta hacer la dinámica. Entonces, esto no va a ser muy como de que, ay, yo estoy hablando y ustedes se van a aburrir y se van a dormir. No, puede que alguno que otro se duerma por la hora y porque es sábado, pero de resto, la verdad, si voy a estar de pronto haciendo alguna pregunta, diciendo alguna cosa. De hecho, la charla va a ser muy interactiva, lo van a ver. Eh, Voy a hacer algunas preguntas, las pueden contestar con los emojis para aquellos que son penosos. Pueden subir, por ejemplo, la manito. Voy a hacer y voy a aprovechar para hacer de una vez para saber cómo enfocar la charla, es saber cuántos de ustedes han tenido experiencia con desarrollo, ya sea front, back, lo que sea, pero que hayan tenido experiencia desarrollando, que hayan tenido alguna experiencia así por el estilo. Si quieren pueden subir la manito y ahí me aparece como la cuenta de cuántas personas han tenido experiencia. Bueno, veo 5 personas, 6. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? No, pero esto está lleno de desarrolladores. Genial. Muy bien. Genial por eso. Bueno, entonces también quiero decirles y setearles para que quede muy claro cuál es la expectativa como tal de la charla. En la charla yo no espero que ustedes de ahora se vuelvan los tesos y los senior en React Hook, porque pues no tiene lógica, porque la charla muy seguramente durará una hora, de pronto un poquito más. Y pues no creo que en esto nos vayamos a volver prácticamente como Matrix cuando nos insertaban un chip y decíamos, ya sé manejar un helicóptero. Pues no, y tampoco va a pasar con esto. ¿Qué es lo que yo espero con esta charla? Es abrir su imaginación y su interés hacia este tema para que ya a futuro cada uno pueda ir a hacerse un cursito en Platzi, hacerse un cursito en Udemy o ni siquiera, miren,
No, si no quieren darle dinero a Freddy Vega, tranquilos, van a YouTube, buscan un video de cómo se hace esto o incluso a la misma documentación, porque la documentación es muy buena y la documentación, ahí está la verdad, todo. Y los que están trabajando en una empresa de desarrollo, pues sáquenle plata a esa empresa y pídanle un cursito que también se puede, ¿eh? También hay budgets muy interesantes ahí. Bueno, ahora, ¿qué es React? ¿Qué es React? ¿De qué nos va a hablar este tipo? ¿Qué es React? React es una biblioteca de JavaScript, todavía no se considera un framework. La verdad, no sé por qué todavía no lo quieren considerar un framework, pero bueno, digamos que netamente es una librería que te permite a ti tener ciertas tools, ciertas herramientas para que puedas hacer más sencillo la elaboración de una página web. Cuando no existían estos frameworks, librerías, etcétera, etcétera, se utilizaba el JavaScript Vanilla. JavaScript Vanilla es como el sobrenombre que se le da a una persona que le gusta hacer las cosas en nivel leyenda, en nivel Dios, que es prácticamente ir directamente a JavaScript, escribir código JavaScript súper feo, súper tedioso, con HTML y con CSS. Hoy en día JavaScript y CSS y HTML, la verdad, tienen muchas cosas muy interesantes que lo están volviendo casi que autónomo, o sea que una persona de hecho también podría hacer su desarrollo web usando JavaScript, HTML, CSS, pero obviamente se va a demorar mucho más, va a ser mucho más complejo. Ventajas, pues va a tener un código más rápido, eso sí, porque no va a tener librerías externas y cosas así como tan tediosas, pero aún así va a ser muchísimo más complejo. Y pues, ¿para qué complicarnos cuando la verdad las diferencias tampoco es que sean tantas en cuanto a velocidad? Hoy en día, algo que sí es muy claro es que como somos ya nativos tecnológicos, nosotros no nos gusta esperar y ahora menos con TikTok. Los de mi generación, y ya digo mi generación y me siento tan viejo diciendo esto, pero yo ya voy para los 30, pues nosotros vimos fue YouTube y estamos acostumbrados a ver videos de 30 minutos, de 15 minutos y hoy en día uno con 15 segundos y ya no le dan la respuesta, ya uno está next. Entonces, así mismo pasa también con el desarrollo. Antes uno esperaba un poquito, uno le daba como tiempo a ese loading, pero no, ya es si no me das, si no me muestras qué va a ser el botón en un segundo, un milisegundo, yo ya me estresé, digo que esta página es un asco. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y digamos que Vanilla te permite ese tipo de cosas, pero React.js digamos que también está muy a la vanguardia, tiene una muy buena velocidad y es súper interesante, en especial en aplicaciones que son single page application. Ese tema, la verdad, no lo voy a discutir porque nos vamos a meter es con el tema de los hooks. Pero para los que quieran saber como las diferentes tipos de páginas, se las dejo acá como dato para que alguien las busque. Sería Single Page Application, Server Side Render y Static Page. Son como los tres tipos de páginas web que pueden después consultar. Bueno, ahora, ¿qué son los hooks? Los hooks son, ¿cómo lo digo? Son prácticamente un superpoder que tiene React, que te permite a ti controlar estados, características, pasar información de un componente a otro. Bueno, con componente, también aclara ahí un poquito para quizá las personas que no sepan, cuando estamos creando una página, la página se divide en diferentes cosas. La página, por ejemplo, tiene un header vendría siendo como la parte en donde normalmente suelen ir como los links, ¿sí? Que tú vas, por ejemplo, al home, voy al inicio, voy a mi perfil, voy acá, eso vendría siendo un header, luego hay un contenido, que es donde está todo, luego está un footer. Digamos que a grosso modo, cada una de esas secciones vendría siendo un componente. Y para poder comunicarlas, puede utilizar hooks, puede utilizar funciones, puede utilizar muchas cosas, sinceramente. Antes, cuando inició React, React trabajaba con clases. Las clases no te permiten tener hooks y lo que hacían era que hacían algo llamado inyección de dependencias. Eso es un término que tal vez es un poquito complicado, yo lo sé, y más si tal vez no tienen mucha experiencia en desarrollo, pero lo que se hacía era que como que se hacía una función dentro de una función y esta enviaba como ciertas propiedades. Me dicen si estoy hablando muy técnico y trato de bajar un poco más el lenguaje. No sé, avísenme por ahí, escriban por ahí en el chat o coloquen un like si más o menos hasta acá nos vamos entendiendo. Ok, perfecto. Veo que todos ustedes son muy pros en estos temas. Ok, genial. Bueno, entonces prácticamente así vendrían siendo los hooks. Los hooks son como estas funciones que nos permiten hacer cierta actividad
con los componentes, manejar su ciclo de vida, manejar su estado, manejar muchas cosas alrededor de los componentes. ¿Sí? Y hay unos componentes que prácticamente, digo, unos hooks, perdón, que prácticamente todo el mundo conoce, todo el mundo sabe, todo el mundo es capaz de utilizar. Bueno, no digo que todo el mundo sea capaz de utilizar, pero en React prácticamente todo el mundo tiene que utilizar porque es como el hola mundo en React, justamente. Uno de ellos es el use state. Use state es un hook básico, es un hook sencillo. ¿Y este hook qué es lo que hace? Yo no sé si ustedes alguna vez han prendido una luz. Obviamente supongo que sí. Al prender una luz, pues ustedes tienen el estado ¿qué? Prendido y apagado. ¿Y eso qué pasa? Altera algo, ¿verdad? Prende un foco, prende un bombillo. Prácticamente eso es use state. Use state a un componente le dice, préndeme algo, ¿sí? Puede ser un bombillo, puede ser algo, puede ser cualquier cosa. Lo hago con esa explicación, pues para que se entienda un poco más sencillo, pero digamos que ya yendo a la práctica podría ser, no sé, muéstrame un componente o escóndelo, muéstrame un modal o escóndelo, abre una página o ciérrala, cosas así por el estilo. Eso es lo que suele hacer use state. Se suele utilizar mucho para contadores, se suele utilizar mucho para guardar información, cosas así por el estilo, pero algo súper importante es que use state actualiza nuestro componente. ¿Qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos creando pues un componente, ¿sí? En una single page application, que sería una página que solamente vive en un solo link, cuando tú tienes un cambio, eso significa que algo en la visual se va a alterar. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, ustedes tenían una página que decía, hola usuario invitado, ¿sí? Y luego le dan un clic y ese clic hace que se logueen y ahora ya no dice hola usuario invitado, sino dice hola Pepito, ¿sí? Entonces se alteró la página y al alterarse la página significa que ahí hubo un use state de por medio. Entonces eso vendría siendo lo que haría un use state. Ahorita lo vemos un poquito más a la práctica, no se me preocupen. Ahora, ¿qué sería un use effect? Un use effect vendría siendo el que maneja el ciclo de vida en React. ¿Qué es el ciclo de vida? El ciclo de vida vendría siendo, bueno, en el caso de, no sé, un ser humano, el ciclo de vida es que nace, crece, hasta donde nos enseña, bueno, se reproduce y muere, ¿verdad? Y hay muchas cosas intermedias, muchas otras cosas importantes, no sé, va a la universidad, trabaja en McDonald's, cosas así por el estilo, y luego ahí sí muere, ¿verdad? Entonces, ese ciclo de vida también pasa en los componentes. Entonces también hay un componente o en una página web. Piénsalo en una página web, si tal vez pensarlo en componentes es un poquito complejo. La página se prende, se actualiza, ¿sí? Y en algún momento se cierra, ¿sí? Entonces ese use effect lo que te permite es decir, ok, tú me estás dando este pedazo de código en algún momento va a empezar, en algún momento se va a actualizar y en algún momento se va a cerrar. Entonces, con este hook, yo puedo alterarte todo ese ciclo de vida. Yo puedo decirte, ok, cuando inicies, por favor, haz esto. Cuando te actualices, haz esto. Y cuando cierres, haz esto. Eso vendría siendo lo que haría nuestro use effect. Aquí también hay una explicación muy interesante que prácticamente dice que es como ese mayordomo que está atento a cualquier cambio. Justamente sí, porque tú puedes irle diciendo, hey, mira, haz esto, haz esto, haz esto, dependiendo a si algo cambió, si cualquier cosa cambió, él va a estar ahí muy pendiente para disparar alguna acción. Pero también es muy importante saberlo manejar, porque si no, nos puede dañar toda la aplicación. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener una página que se renderiza infinitamente. Renderizar significa que se actualiza, por si acaso. Se actualiza completa, se actualiza infinitamente, entonces empieza a actualizarse, 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 actualizarse. Y lo que pasa es que no sé si se han dado cuenta que aparece como un loader así como, y no puedes tocar nada, no puedes abrir nada, porque eso está piense, 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 piense. Prácticamente, pues es eso. Hasta aquí todo bien con el use state, use effect. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, dígala. No se sienta ahí. Ninguna pregunta está mal. Cualquier pregunta sirve. ¿Seguros? ¿Hasta acá todo bien? Bueno, sigamos por acá. Hablando de estos hooks que son como más sencillos, más como del diario vivir, por así decirlo, ¿sí? En React, tenemos otro que es el use context.
que es como un use state, pero con esteroides. O sea, es un use state que prácticamente le dieron engorde, comió muchas alitas de gallina y pues ahorita es mucho mejor. ¿Qué hace el use context? El use context lo que hace es que te permite manejar estados, sí, pero no solo en un solo componente. No sé si se acuerdan que yo les dije que las páginas a veces están configuradas por un header, un contenido y un footer, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo tengo un estado por ejemplo, en el footer y quiero que el header también lo escuche? Con el use state no sería posible, pero con el use context yo puedo alterar una variable y que luego el header lo escuche y también se actualice gracias a eso. Eso es supremamente útil porque no sé si ustedes han utilizado como, no sé, algún otro framework como el caso de Angular, que en el caso de Angular digamos que tú puedes comunicar un hijo con un padre, ¿sí? Que, bueno, con un hijo con un padre me refiero a un componente que está dentro de otro componente, ¿sí? Eh, el árbol de desarrollo, pero les muestro, esto no lo tengo acá, pero siento que quizás puede ser útil porque, bueno, por lo que vino, todos sabemos tanto de desarrollo. Entonces, un momento les muestro esto. A ver. Ajá. Miren, aquí, por ejemplo, miren este diagrama que está acá. Este diagrama nos está mostrando cómo es, por así decirlo, el renderizado en una aplicación. Tenemos una aplicación que vendría siendo como el padre de todo, ¿sí? Tiene un header que vendría siendo como en lo que les digo que donde suelen estar como los links, tiene un contenido y luego dentro de ese contenido hay un montón de cosas, ¿sí? Si algo se altera aquí en este sidebar, que vendría siendo como el menú que por lo general aparece como a los lados, y eso yo quiero que me altere el header, en teoría, con un use state, yo no podría alterarlo porque el use state solo me controla este pedacito de acá. Pero si yo se lo quiero comunicar al header, yo tengo que encerrar todos estos componentes en un contexto y decir, ok, lo que aquí cambió, por favor, altéreme este de acá. Yo sé que suena un poquito confuso, pero ahorita en el código lo vamos a ver un poco más textual y, bueno, un poco más gráfico, quizá, y puede ser un poquito más sencillo de entender. Igual cualquier cosa, si alguien tiene algún comentario, no duden en decir algo, preguntar, todo está muy bien. Bueno, eso sería con respecto al use context. Ahora también tenemos un use ref. Use ref, yo sé que estos nombres están siendo un poco confusos. Un segundo, yo dejo de compartir por acá. El use ref es como un chismosito, una vecina que se para ahí a mirar, ay, ¿qué está pasando? ¿Sí? Hagan de cuenta que eso vendría siendo un use ref en React. Lo que hace es que te permite ver qué se está renderizando, ¿sí? Bueno, no exactamente todo lo que se está renderizando, sino un elemento en específico, un componente en específico que ustedes quieran saber de ese componente. Entonces, por ejemplo, digamos, tienen un botón y ustedes quieren estar muy pendientes de ese botón. Entonces, pueden agregarle un ref a ese botón y estar mirando ahí qué propiedades tiene, qué colores tiene, qué texto tiene, todo eso se puede utilizar con el useRef. O sea, te permite como estar controlando X o Y componente y la verdad, pues termina siendo muy útil en algunos casos muy específicos. Diría que este es el que menos se suele utilizar comparado con los anteriores. ¿Hasta aquí todo bien? Vamos al código. Una manito así, si todo bien, si todos estamos hasta el momento excelente. Listo. Bueno, entonces vamos a ver ahora esto. ¿Qué pitos toca ya en una aplicación? Bueno, a ver, compartamos por aquí. Ahora sí voy a compartir mi pantalla completa. Vuelvo, les digo, es una pantalla alargada. Me dicen si se ve bien. Si no, pues nada. Comparto una parte primero del código y luego comparto la visual. Me dicen si ahí se ve bien o se ve muy chiquito. ¿Sí? Voy a agrandar acá un poquito esto, por si acaso. Bueno, no sé si ahí pueden apreciar lo más sencillo que podría ser una aplicación, que es una aplicación que dice hola mundo.
Ahorita no voy a recalcar en cómo se crea un proyecto, cómo se abre, cómo no, porque como les digo, mi interés no es que ustedes acá salgan como, mejor dicho, los seniors de React, porque no tiene sentido, vuelvo y digo. Mi idea es sencillamente mostrarles qué se puede hacer con React y que ya ustedes lo puedan pues utilizar en sus empresas, aprender un poco más sobre el tema, indagar más sobre ello, ¿sí? Entonces, aquí tengo una aplicación muy sencilla que dice Hola Mundo. El Hola Mundo, el tradicional Hola Mundo que todo el mundo ama. Aquí les voy a mostrar un poquito como eso que habíamos hablado de los componentes. Como pueden ver, acá no hay nada. Acá solamente hay una app que dice Hola Mundo. ¿Sí? Vamos a ver cómo funcionaría un use state. Vamos a escribirlo. No les aconsejo que abran, digamos, o sea, por ejemplo, Visual Studio o cualquiera que ustedes utilicen y se pongan a desarrollar. No, porque, vuelvo, les digo, no tiene como mucho sentido. Más bien les diría que presten atención y ya después ustedes pueden ver la grabación e intentar replicarlo. Bueno, en este caso, vamos a utilizar un use state. Hay muchos, de hecho, esto como hack, por así decirlo, cuando ustedes estén desarrollando. Si están utilizando Visual Studio, hay muchos como add-ons y extensiones que te permiten ahorrarte código, ¿sí? Por ejemplo, algo que les puedo decir es que a uno se le olvida la sintaxis, es algo muy normal. Entonces, por ejemplo, miren, yo acá estoy escribiendo use as y con el add-on que tengo ya prácticamente me escribe todo lo que yo necesito para tener un state. Y esto pues la verdad es supremamente útil y pues te facilita un montón a la hora de desarrollar. Por eso es que hay algunas personas que terminan algo mucho más rápido que otras, porque la verdad el estar escribiendo tanta cosa también es cansón. Bueno, entonces, el use state, ¿qué te permite? El use state te permite tener un estado inicial, ¿sí? Que vendría siendo como cómo queremos que empiece. Vamos a hacer un contador, es decir, vamos a hacer un botón que cada vez que lo presionemos va a empezar a subir pues el conteo, va a pasar de 0 a 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5 y así sucesivamente, ¿sí? Esta función, que es un hook, te devuelve el estado actual y un setter del estado actual. ¿Qué me refiero con este setter? Yo creo que ustedes, si alguno ha trabajado con programación orientada a objetos, sabe que es un get y sabe que es un getter. Para los que no, este vendría siendo un get, es decir, te trae lo que actualmente está, y este vendría siendo un set, que significa te modifica lo que actualmente está, ¿sí? Entonces, vamos a mirarlo acá. Vamos a colocar en este div, vamos a colocar un botón, ¿sí? A ese botón le vamos a colocar un mensaje que diga contador, contador más, para que sume, ¿sí? Luego vamos a colocar acá un espacio. Esto no es la mejor forma de desarrollar HTML, pero igual no estamos acá como tal mirando HTML ni HTMLX, sino sencillamente pues mostrando cómo funciona este use state, ¿no? Luego vamos a colocar por acá un H1, o bueno, un H1 no, sino más bien como un H3 quizás, colocando el valor actual del estado. Entonces, el valor actual es, y vamos a colocar el valor de ese estado, que vendría siendo state. En cuanto a sintaxis, vuelvo les digo, tranquilos, no se preocupen por eso, luego lo pueden aprender. Lo importante es que entiendan cómo funciona el use state, ¿sí? Entonces, para eso hay que este botón, pues, pasarle como esa funcionalidad de que por favor actualízame. Vamos a hacerlo. Cons handle plus, no sé, supongo. Pues acá hay un span English muy interesante. Y lo que va a hacer es que vamos a alterar nuestro state sumando el state. Ah, ok, listo. Entonces, chun. Acá, una propiedad, un clic. Listo. Ahora vamos a ver qué pasó con este código. Actualicemos acá. Bueno, creo que esta cosa cuando lo volví grande se enloqueció, entonces más bien volvamos a correr el código para que lo podamos ver.
Para pa, 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 pa. Esto es en vivo, ¿no? Su llamada es muy importante. Vuelvo y pregunto, hasta aquí alguna pregunta, algo que quieran revisar, que quieran ver, que todavía no les quede del todo claro, por ejemplo, con respecto a este use state. Si alguien también quiere hacer una pregunta más puntual sobre el tema, también puede hacerlo. O sea, entiendo que en la llamada hay personas que saben mucho del tema, como hay personas que no tanto, entonces, por eso digo, cualquier pregunta es válida en este momento. Un poquitico. Tururú. Acá ahora sí. Creo que cuando lo pongo grande por alguna razón, no sé, no le gusta. Ahí ya está cargando. Listo. Bueno, acá tenemos nuestro botón, ¿sí? Este botón se llama contador, ¿verdad? ¿Qué esperamos que pase? Esperamos que este cero, obviamente, se nos actualice, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es la gracia? Vamos a ver qué pasa. Efectivamente, miren, como pueden ver, acá este 5 se nos está actualizando. ¿Y qué pasa? Lo que les comentaba, la pantalla empieza a actualizarse, empieza a decir, hey, necesito cambiar, miren. Y se va renderizando y renderizando y se va renderizando para que este valor empiece a cambiar. Hay unas tools, esto también se los dejo como hook, digo como hack, perdón, para los que quieran tal vez ir un poco más allá y ver también qué está pasando, que es React Developer Tools, en donde ustedes pueden pararse aquí en el componente y ver el estado actual. Y lo pueden ver acá. Y acá hasta pueden jugar con ese estado actual, pueden pasarlo, no sé, de 20 a 10 y esto se actualiza. Súper útil también cuando estén haciendo como el debugging de ver, ay, madre, ¿dónde está mi error? ¿Qué carajos está pasando? Ahí lo pueden ver. Súper interesante. Bueno, eso vendría siendo el use state. Ahora vamos a hacer un use effect. ¿Cómo funciona un use effect? El use effect, como les decía, es el que se encarga del ciclo de vida de nuestro componente. Vamos a ver. ¿Recuerdan el hack que les dije? Miren, también lo presiono y ya prácticamente tengo todo mi código. Este return por ahora lo voy a comentar. Este input también lo voy a quitar. Y prácticamente, miren, sería como una función que tiene un callback y acá se le envía como esto vendría siendo en base a qué quiero que algo, que el componente se me actualice. Ya lo revisamos un poco más a detalle. Pero primero, si la función se escribe así como tal, esto significa que solamente se va a llamar la primera vez que el componente se actualice. Voy a actualizar esto acá para volver a tener esto en cero. Y vamos a colocar acá un console log que diga primer render. ¿Sí? Vamos a hacer un a salvar acá la información. Vamos a ver acá en consola qué pasa. Y miren, acá dice primer render. Vamos a actualizar. Otra vez primer render. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que cuando esta aplicación se me está montando, está apareciendo, está creándose, puedo lanzar este mensaje. ¿Esto para qué sirve? Sirve para hacer llamadas a una API, para hacer una llamada a un servidor. Por ejemplo, necesito pintar todos los productos de un catálogo, ¿sí? Pues yo no tengo que esperar a que un usuario dé clic en algún botón para mostrarle el catálogo, ¿verdad? Tiene que tan pronto llegar la persona a la pantalla, mostrarle el catálogo.
Entonces, por medio de este useEffect, acá adentro se le pasaría como esa petición y pintaríamos pues todo un catálogo. La verdad, muy interesante esa función. Ahora, si también queremos estar escuchando algo, cuando algo cambia, también podemos hacerlo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el state cambia? ¿Qué pasaría ahora si yo le paso este parámetro que está acá y coloco un console log ya diferente que diga renders? Bueno, pongámoslo así. Mire, primero me va a decir que no se ha vuelto a renderizar, pero si yo lo presiono, ahora dice render 1, render 2, render 3, render 4, render 5, render 6, render 7. ¿Qué creen que pasaría si yo quito este state? ¿Alguien quiere comentarlo? No sé. Paola, que he visto que estaba muy pendiente de la llamada. Paola Malagón. He estado muy pendiente, pero aprendiendo porque resulta que soy contadora y hasta ahora estoy ingresando en el mundo de programación. Entonces, pues he estado súper pendiente porque aprender, pero hay cosas que sí no tengo el conocimiento técnico para comentar. Igual, muchas gracias. Perfecto, sin problema. Bueno, si le quitas, o sea, acá lo que te lo voy a explicar un poco más sencillo. Yo sé que tú vas a poder llegar como la respuesta. Este useEffect lo que hace es que escucha lo que nosotros le pasemos por esta variable que está acá. O sea, si yo le paso una variable que está cambiando, cada vez que esa variable cambie, este useEffect se va a cambiar, va a actualizarse, perdón. Pero si yo no le paso nada por acá, pues él no va a tener un referente para saber, bueno, pero yo a quién estoy escuchando, ¿sí? Entonces, si yo no le paso a nadie que él esté escuchando, ¿qué podría pasar? Si no, sin problema. Y lo respondo. Pues para mí, pues no varía, o sea, queda, porque depende, es como una condicional, depende de lo que se amarre, lo que se cambie ahí para también actualizar y cambiar. Exactamente. Si yo lo actualizo, a pesar de que acá adentro puse el state y empiezo a mostrar, miren, yo no tengo acá otra vez que esto se me esté renderizando. Mira, el state está cambiando, pero acá no me está mostrando nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le dije en base a qué se actualice. Entonces, si se lo paso por acá, vuelvo y guardo y lo coloco, ahora sí se me va a actualizar. ¿Sí? Supremamente importante cuando ustedes estén trabajando con esto, utilizar esas variables acá y saber qué variable van a poner. ¿Por qué? Ahora, ¿qué pasaría si yo acá adentro pongo un set state? ¿Sí? Y coloco, no sé, state más 1 también. ¿Qué creen que va a pasar acá? No lo va a guardar todavía. Esto lo hago micrófono abierto, el que quiera contestar. Si no, nos vamos más dedocráticos. ¿Pasa lo mismo que está pasando en este momento? ¿Aumentaría en 2? O sea, pasaría a aumentar a 2 en el console log. O sea, este es el que está acá tendría un número y el que está acá tendría otro. Bueno, vamos a ver qué es lo que en realidad pasa. Aquí ya lo guardé. Miren, ¿qué me pasó? Loop infinito. Me tiré la aplicación. ¿Sí? Y si va a tratar de hacer cualquier cosa acá, esto prácticamente ya se enloqueció. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al useEffect que me sume la variable que él está escuchando. Entonces, ¿qué pasa? Él empieza, la variable cambia, entra al useEffect, la variable cambia, vuelve a entrar al useEffect, la variable cambia, vuelve y se volvió un loop infinito. Y me tiré la aplicación, ¿sí? Por haber hecho esto. Si lo quito y guardo, se solucionó, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con qué van a meter dentro de ese useEffect porque se tiran la aplicación y ya empiezan a tener un montón de renders y renders y renders infinitos y eso es algo que definitivamente no quieren, ¿sí? Súper importante conocer cómo tirarse una aplicación también con este tipo de cosas, ¿ok? El return, como no tengo otro componente, la verdad no lo puedo mostrar muy bien, pero el return lo que hace es que cuando la aplicación cuando el componente muere o desaparece, él muestra algo. Entonces,
cerraron la pestaña. Pongámoslo así, a ver. No estoy muy seguro si así lo vaya a disparar, pero bueno, miremos. Acá hay unas opciones para los que les gusta hacer también debug, en donde te permite preservar como los logs. Preservar los logs significa, cada vez que uno actualiza, en teoría el log desaparece. Pero si yo le doy acá, el log me permanece. Y acá lo que voy a tratar de hacer es irme para otra aplicación, otra página. Y vamos a ver si... No lo pasa. Bueno, en realidad tocas con un componente que no sea la página porque si no, no tiene sentido. Por ejemplo, no sé, hagamos que cuando el state sea 1, venga, a ver cómo hace. No, pero no tendría que crear un componente y no. Siento que por tiempo tal vez no. Lo que hace este return es cuando el componente desaparece, él muestra ese return. ¿Para qué sirve? Muchas veces, esto quizás es un concepto un poco también avanzado, se hace suscripción. ¿A qué me refiero con suscripción? Imagínense que ustedes están chateando, ¿sí? En WhatsApp, Facebook, Instagram, el que quieran, ¿sí? Ustedes cuando están chateando no están a la espera de darle un botón que diga cargar nuevos mensajes, ¿verdad que no? Ustedes lo que están es esperando que en cualquier momento algo les llegue. Eso vendría siendo una suscripción. Ustedes se suscriben a algo, que en este caso podría ser el mensaje de un compañero suyo, ¿sí? Y cada vez que su compañero envía un nuevo mensaje, eso dispara como un, hey, alguien envió algo en esta suscripción, por favor actualízate. Y ahí se actualiza, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer es que aquí se conectan a esa suscripción y luego aquí cuando se cierra el componente, se desuscriben a esa suscripción para no estar ahí escuchando innecesariamente. Bueno, eso con respecto al use effect, al use state, el use context y el use ref por tiempo. Ahorita no lo vamos a mirar, pero si quieren después pues pueden revisar un poquito más. El use context, como les decía, es muy parecido a este, sencillamente que ya se pueden comunicar entre más componentes. Bueno, ahora pasemos nuevamente a la presentación. Hasta aquí todo bien. Cuéntenme cómo van. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces sigamos. Ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ir ahora con unos componentes con unos hooks, perdón, que son un poquito más complicados. Cuando una persona empieza a aprender React, llega un momento en el que le dicen, bueno, sabes utilizar un use memo y un use callback, y la persona entra en un colapso mental y queda como, what the fuck, ¿qué carajos es eso? Y no lo saben por lo general utilizar. Yo no les voy a explicar como tal toda la parte de sintaxis y eso, porque vuelvo, les digo, no tiene sentido porque hay personas que saben del tema como hay personas que no. Los que sabrán del tema al verme codificar, pues ahí lo entenderán. Pero voy a dar la explicación como tal de para qué funciona y luego ya cada quien lo puede utilizar basándose pues en esto, ¿no? En para qué funciona. No sé si alguien de los que están acá presente quiere leer lo que está ahí. Vamos a ver. ¿Quieren que diga o alguien se va a lanzar? Yo puedo decir, ¿eh? Está bien. Hola, Duan, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué carajos es un use memo? Un use memo es como ese amigo que recuerda eso que olvidaste, pero solo cuando realmente lo necesitas. En React, memoriza resultados de funciones o validaciones para evitar cálculos innecesarios, recalculando el valor solo cuando sus dependencias cambian. Así, tu aplicación es más rápida y eficiente. Y tú puedes concentrarte en lo que realmente importa, ver memes en horario laboral. Gracias. Total. Lo dijiste muy bien. Prácticamente, ¿qué es lo que hace UseMemo? Normalmente cuando nosotros estamos en una aplicación, en una app, nosotros en algún momento vamos a necesitar memorizar o guardar un valor. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que ustedes necesitan, en base a una información que tiene el usuario, saber si el usuario es administrador o no, digamos, ¿sí? O si el usuario tiene o no un bono. Digamos que ustedes están haciendo una página web para vender computadores,
¿sí? La lógica para que el usuario sí o sí tenga un descuento tiene que ser que el usuario, no sé, lleve más de 5 años y que haya comprado sí o sí alguna vez. Entonces, cada vez que ustedes están pasando por la página, si no ponen la información dentro del use memo, cada vez que el componente se renderice, va a volver a hacer esa pregunta. Va a volver a decir, hey, ¿este usuario tiene más de 5 años y compró? Sí, ok. Vuelve otra vez, hey, ¿este usuario tiene más de 5 años y compró? Sí. ¿Ustedes creen que esa información en un corto periodo de tiempo va a cambiar? Es decir, el usuario por alguna razón ya no va a durar 5 años, sino 6. No, ¿verdad? O sea, si la persona entró hoy a la aplicación y esa persona tenía 5 años en haberse inscrito y ya había comprado, la verdad vale 3 hectáreas de monda saberse cada 5 segundos si la persona se va o no a volver a cambiar la fecha en la que se logueó, ¿sí? O sea, es una información que ya sabes que no necesitas volver a calcular cada vez. Entonces, UseMemo nos permite guardar esa información que solamente cambia en base a X o Y, a Y atributo o Y variable. Para eso vendría siendo el use memo. ¿Alguna pregunta? Algo que de pronto no haya podido quedar claro ahí? Exacto. El use effect, ¿qué pasa? El use effect y el use memo, de hecho, sí, como dices, son muy parecidos, pero el use effect es para controlar como tal cosas en el ciclo de vida. Le está más pendiente como el ciclo de vida, de si se renderiza, si no se renderiza. Mientras que el use memo guarda un valor. Ese ya es para asignar un valor. El use memo te retorna un valor memorizado. Entonces, funciona muy similar al use effect. También le tienes que pasar X o Y atributo, pero basado en ese atributo, él no como que renderiza el componente, sino que lo que hace es que te guarda un valor. Y ese valor luego pues ya lo puedes utilizar. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ahora, use callback. ¿Alguien que quiera comentar el de use callback? ¿Quién dijo yo? ¿Quién digo yo? Por ahí veo a Santiago. Santiago, si lo quieres leer. Ok. Bueno, yo lo leo. Ahí está. Ah, bueno, Ángela. Si Ángela. quieres, lo leo. Ah, bueno, cualquiera de las dos, no sé, ahí ya peleense. No, Ángela, dale. Hola, buenos días. Bueno, dice, es el turno del use callback. Todos tenemos un amigo que no para de repetir la misma historia. Así es React con sus funciones. La crea una y otra vez cada vez que tu componente se renderiza. Dile basta a este problema con use callback. Úsalo para mantener tu rendimiento a raya y a tu amigo y a tus amigos contentos. Ok. Bueno, justamente el use callback también es muy parecido al use memo con una diferencia. El use memo te guarda una variable memorizada, ¿sí? Esa variable la puedes utilizar en algún momento. Pero el use callback, ¿qué pasa? ¿Cómo es React? ¿Cómo funciona React? React cuando tú declaras una variable, una función, perdón, él vuelve y te la crea, vuelve y te la crea, vuelve y te la crea. Y en cada renderización te vuelve y te crea esa función. ¿Eso qué significa? Que está gastando recursos innecesarios. Con use callback también podemos decirle, hey, no me crees esta función ni me la analices cada vez, sino solamente en base a X o Y atributo. ¿Sí? Ahora, bueno, ¿cómo podríamos utilizar esto? ¿Para qué nos sirve? Porque bueno, yo aprendí esto, pero ¿y qué? ¿Cómo lo puedo utilizar? Hay algunas ocasiones en las que los componentes se renderizan demasiado, ¿sí? Y es algo que nosotros no queremos, como por ejemplo un header. Un header, pues la verdad, no hay que actualizarlo millones de veces, sino solamente cuando el usuario llegó y ya, nada más, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos solucionar este caso? Bueno, ya lo vamos a ver y justamente como dice, como hagamos como no hizo nuestra ex y resolvámoslo juntos. Vamos a ver el código. A ver.
Me avisan si están todos viendo acá la pantalla nuevamente. Vamos. Unos likes bien chéveres. Eso. Qué bonito. Ya lo hago solamente porque la verdad me gusta ver los likes ahí. Ok. Bueno, este que está acá, ¿qué pasó? Démosle que no guardar. Listo. Bueno, como pueden ver acá tengo una aplicación un poco más robusta, ¿sí? Vamos a analizar qué hay en esta aplicación. Acá hay un header. Oh, un header, qué bonito. Vamos a quitar este de acá, porque esta es justamente la respuesta. Vamos a dejarlo acá, guardar. Bueno, tenemos un header que tiene un inicio, un menú, un nombre, ¿sí? Acá se puede cerrar sesión, esto render times, ¿sí? Está muy chévere para pues ver, simular qué sería como un header y qué sería como un contenido de una aplicación. Hagan de cuenta que, no sé, acá hay un header más bonito, más interesante, y acá pues hay como la información de, no sé, su Facebook, cualquier cosa por el estilo, su Instagram. Bueno, ahí de hecho se dan cuenta más o menos mi edad, ¿no? Porque estoy hablando mucho de Facebook y hoy en día como que no. Ahora, bueno, miremos acá que hay en el app. Acá en el app tenemos un render times. Este render times lo que está haciendo es que se suma cada vez que hay un renderizado de algo, ¿sí? Esto de aquí abajito lo voy a comentar porque esto por ahora no nos interesa. Dependiendo del tiempo lo miraremos o no lo miraremos porque es que ya estamos llegando muy cerca como pues al límite del tiempo. No sé también ustedes cómo estén ahí de tiempo, pero bueno, ahí miramos. Tenemos un botón que dice que trae un usuario, ¿sí? Este botón, como pueden ver, tiene un estado que se llama set user y ese estado por ahora pues es nada, es un string vacío, ¿sí? Pero si yo lo presiono, mírenlo, acá está el botón, me dice que me va a llamar a el usuario Duan, ¿sí? Gracias, Paula, gracias. Bueno, vamos a darle acá a actualizar nuevamente para ver. Acá, si se acuerdan que nosotros teníamos un console log que estaba mostrando cuántas veces se renderizaba, pues ahora ya no lo tenemos por allá, sino que lo tenemos acá todo lindo, miren, ¿sí ven? Y esto, ¿qué nos va a decir cada vez que se renderice? Miren, acá tenemos un counter, ¿sí? Y efectivamente está pasando lo que habíamos dicho la otra vez, que se está renderizando. Voy a volver a actualizar y ahora voy a actualizar el usuario. Actualizo el usuario. ¿Qué pasó? Mi componente de arriba también se volvió a renderizar y llegó mi nombre. Ahora, basándose en este comportamiento, ¿ustedes creen que está bien que cuando yo presione acá el botón Get User, mi componente de acá arriba se vuelve y se actualiza y me muestre el nombre de Duan? O sea, ¿ustedes creen que eso está bien? Micrófono abierto o bueno, likes también sirven. O sea, Mafe dice que no. Bueno, Mafe, ¿por qué dices que no? Ángela dice que no. No pienses en eso, no pienses en que hay un botón de cerrar sesión, solo piensa en la cantidad de veces que se renderiza. Les voy a mostrar un momento acá el árbol de renderizado para que esto quede quizás un poquito más entendible. Hay una aplicación que se llama App. Este es un componente, ¿sí? Es el papá de todos y ahí viven todos los componentes, ¿sí? Y hay otro componente que se llama Header. ¿Quién es Header? Solo esta parte de acá arriba, solo esta, ¿sí ven? Que ahí se está como volviendo azul. Vuelvo y muestro. App lo es todo y Header es un pedacito, ¿sí? Voy a volver a actualizar. Tan pronto se refresca, ¿sí? Header se actualiza una vez. ¿Por qué? Porque se pintó. Cuando yo llamo al usuario, que esto está pasando fuera del componente, ¿sí? Porque recuerden que header es solo este componente. Cuando yo llamo al usuario, el componente header, a pesar de que no tuvo un cambio interno, se actualizó, ¿sí? A ese comportamiento es el que yo les digo. ¿Ese comportamiento está bien o está mal? Ok, veo muchos que me dicen que sí.
Pues exactamente, obviamente está muy bien. Ese comportamiento está excelente porque es lo que queremos, que si yo me logueo, que efectivamente por más que no haya disparado la acción, pues me muestre el DUAN. Ahora, acá hay un estado interno, porque este cerrar sesión está dentro del header, ¿verdad? Si yo lo oprimo, ¿qué debería pasar? No piensen en la funcionalidad como tal, sino solo en la cantidad de veces que se renderiza. Renderizarse y quitar el nombre de Duan. Sí, renderizarse es hacer algo, que en este caso sería pues quitar el nombre. Entonces, lo cierro. ¿Cuántas veces se renderizó ahora? 3, ¿verdad? Hasta aquí este flujo está perfecto, está genial, todos felices, sigamos viendo memes, ¿verdad? Pero ahora resulta que una persona de la nada, acá imagínense que no sé, hay tarjetas vuelvo y digo, de productos, y le dio clic a un producto y ahora se empezó a renderizar el header y yo digo, uy, quieto. ¿Por qué? ¿Por qué se me está renderizando el header si yo no estoy haciendo absolutamente nada para el header? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuestro problema. Este comportamiento está mal. ¿Por qué? Porque yo no puedo renderizar este componente sencillamente porque esta cosa se me empezó a renderizar. No, 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 no. Eso es algo que yo no quiero. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo solucionar ese problema con nuestros amigos useCallback y useMemo. Entonces, bueno, acá ya prácticamente lo tenía. Vamos a quitar este de acá lo voy a dejar así. Bueno. En el header, ¿qué tenemos en el header? Miren, este es mi header. Acá, como pueden ver, está el render times. El render time se está mostrando aquí abajito, que es justamente lo que tenemos acá. Tenemos un botón con una función que se llama desloguear. Pero como el estado está por fuera, miren, les muestro otra vez en la app. Este es mi header, mírenlo. Al header, ¿qué le estoy pasando? Le estoy pasando el usuario y una función para desloguearme. Pero el usuario hace parte, es de la app grande, del papá, ¿sí? Entonces yo le estoy pasando, desde el papá le estoy pasando el usuario y una función para desbloquearme, ¿sí? La solución a este caso vendría siendo usar algo llamado react.memo, esta función que está acá. ¿Esta función qué hace? Esta función lo que hace es decir, ok, este es un componente que normalmente no se va a cambiar, no se va a actualizar. Entonces, por favor, no me lo renderices innecesariamente. Por un momento voy a quitarle las propiedades. Las voy a quitar de acá. Pero bueno, tocaría quitárselas en el otro. Quitémoselas acá también. Se las voy a quitar de acá. Y se las voy a quitar de acá. Y acá voy a pasar cualquier cosa. Acá un 1 quemado. Ah, no, este sí me sirve. Lo voy a guardar. Y este también lo voy a guardar. Porque acá tiene header props. Ok, entonces este que no tenga nada. Ya. Bueno, acá lo que dice fue que no le estoy pasando ninguna propiedad desde el papá. O sea, el componente está sin comunicación con el padre. ¿Sí? Entonces, cuando hago acá algo, nada pasa. Y cuando pasa acá, hago algo acá, tampoco nada pasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo tengo encerrado con React.memo. Pero si no lo encerrara, por más que no esté comunicado, porque ustedes me dicen, bueno, pues que entonces no lo comuniques, ¿verdad? O sea, no le pases el nombre, no le pases nada. Pero no importa, por más que no esté comunicado, ¿sí? Miren, les muestro. Si yo hago esto, miren, ¿qué está pasando? Este counter no tiene nada que ver con este header. Nada que ver. Este get user ni siquiera funciona. Este cerrar sesión tampoco funciona porque no está conectado con la aplicación. Pero aún así se me está actualizando. ¿Por qué? Porque vive dentro del papá y el papá sí se está actualizando. Entonces, por ende, él también se actualiza. ¿Sí? La solución, como les digo, es utilizar acá React.memo. Este memo le dice, hey, este componente no se va a actualizar. Por favor, déjamelo quietico, no le hagas nada. Él es un componente visual, él vive feliz así, déjamelo ser. Entonces le damos clic y ¿qué pasa? Ya no se está renderizando. ¿Sí?
¿Todo bien? ¿Todo genial? Ahora díganme, ¿qué pasa si ahora yo sí le paso propiedades? ¿Qué creen que va a pasar? Ya lo tenemos encerrado en el doc memo. ¿Qué creen que pasaría? El que quiera, aviéntese, en eso no pasa nada. ¿Cuál? ¿Cualquiera? ¿Cómo? Ok, pero ¿qué pasaría cuando presione cualquiera de estos botones? ¿Solo cambia cuando la propiedad de usuario recibe un cambio? O sea, solo cambiaría con este, ¿sí? Pero con este no. Sí, creo. Oh, no está pasando, ¿verdad? ¿Recuerdan la explicación que les di sobre las funciones y sobre las variables que se llaman y se llaman repetidamente? Parece como si esta función no se actualizara. ¿Por qué? Porque sencillamente yo acá la puse y ya, o sea, esto es una constante, esto no tiene nada, ¿sí? Como por qué carajo se me estaría actualizando. Porque React es así. ¿Sí? Porque React dijo, yo la quiero actualizar porque yo quiero saber si eso está bien todavía y usted a mí no me ha dicho que no la actualice, entonces la culpa es suya, ¿sí? Y efectivamente la culpa es mía, yo por qué no le dije que esto no se tiene que actualizar. Entonces, ¿yo qué hago? La función que se llama handle sign out la encierro dentro de un use callback, ¿sí? Para decirle, hey, no tienes que actualizar esta función cada rato, solo actualízala cuando yo te lo diga. En este caso, como yo no le estoy pasando nada, entonces esta función nunca se va a actualizar porque nunca está escuchando alguna propiedad que la haga cambiar, ¿sí? Entonces, este sign out se lo paso por acá y ya con eso es suficiente. Vamos a guardar acá. Ahora ya esta función no se me está creando infinitas veces. ¿Y qué pasa? Oh, ahora mi componente, que no tenía nada que ver con un counter, efectivamente no se me está actualizando. ¿Sí? Chicos, hasta aquí prácticamente estamos al límite. Ya estamos, pues digamos que a la hora a la que pues se supone que terminamos la charla, pero dejo pues la puerta abierta por si quieren de pronto escuchar el siguiente tema, que era sobre los hooks contemporáneos. Es algo que lo podemos hacer, digamos que relativamente corto, pero no sé, ya es cuestión de ustedes porque no quisiera pues como tomar tiempo que no me pertenece. Ustedes me dirán. Me parece excelente, Mafe. Dale. Vale, claro que sí. Listo. ¿Hace? No sean tímidos, no sean tímidos. Es que muchos no se han bañado, digan la verdad. Igual el olor no queda en la cámara, entonces tampoco. Hay otros filtros también que pueden poner, ¿no? Bendecida sea la inteligencia artificial. Ah, y de hecho les tengo un comentario que le iba a hacer al final, pero bueno, pues de una vez lo digo. Toda la presentación se hizo con inteligencia artificial. Luego les puedo también mostrar cómo hacerla. Sin pena, sin pena. Y posamos a la cuenta de tres para no ir a quedar así con un ojo cerrado o algo.
Avisa, avisa. Gracias, Mafe. Bueno, para aquellos que se quedan, lo mejor para el final. Ujú, ujú. Bueno, entonces sigamos, prosigamos por acá. Están viendo la presentación, ¿verdad? Eso, como me encantan ver esos likes. Ya están bien entrenados. Mentiras. Bueno, React no se detiene, ¿verdad? El mundo no se detiene. Lo que nosotros aprendimos hace 5 minutos ya se volvió obsoleto. Ah, mentiras tampoco. Pero sí, el mundo prácticamente hoy en día está así, ¿no? O sea, está actualizando tanto, 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 que todo se va volviendo obsoleto supremamente rápido. Pero, pues, este tipo de empresas no se detienen. Bueno, de hecho, React, para los que no lo sepan, fue creado por Facebook. También por eso estoy hablando tanto de Facebook. Bueno, hoy en día Meta, pero sí fueron ellos quienes crearon React, fueron ellos quienes crearon todo este entorno de desarrollo supremamente genial. Y de hecho, no solamente crearon React, para los que les gusta también el tema del back, les aconsejo, pero mucho, 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 que busquen GraphQL. Lo voy a escribir por acá. ¿Dónde es que está el chat de esto? Un segundo. Se llama GraphQL. Tema que les aseguro que a los que les gusta el back les va a encantar, pero demasiado. Bueno, volviendo otra vez a la presentación, React ahorita está en la versión 18. ¿Sí, Mafe? Bueno, ¿qué pasa? Hay muchas formas en las que tú puedes presentar el back, ¿sí? Una puede ser por APIs, otra puede ser por REST APIs, otra puede ser por un montón de formas, ¿sí? GraphQL lo que te permite es tener algo que no necesariamente necesitas APIs, sencillamente te pegas a un servicio, ¿sí? Y ese servicio por medio de queries y mutations, que pues bueno, ahorita me queda un poquito complicado comentarlo, pero la query es como un get, la mutation es como un post, tú puedes acceder a la información de forma dinámica. Entonces, digamos, tú tienes un objeto y ese objeto tiene un montón de variables. Tiene ID, nombre, foto y un montón de cosas. Pero resulta que tú para la aplicación web necesitas toda la información, pero luego para la aplicación del reloj, digamos, no necesitas sino el nombre porque no hay espacio. Entonces tú puedes decidir qué te traes y qué no. ¿Sí? Entonces, dinámico. Es muy, muy útil y se suele utilizar mucho para una arquitectura que se llama backend for frontend. Por eso puede estar en temas de frontend, porque el backend for frontend es como dividir cada aplicación en un mundo diferente. Es decir, tienes un servidor, luego tienes un backend for frontend que se divide en la aplicación web, la aplicación mobile, la aplicación de reloj o un televisor, lo que sea. Y a cada una le creas peticiones diferentes para que le llegue exactamente lo que necesite y no un montón de información innecesaria, porque ¿qué hace un reloj con una foto? Un montón de cosas que pues, no necesita. ¿Sí? Vale. Por ahí te fijo que activaste el micrófono. No sé si tienes una pregunta. ¿No? Ok. Bueno, entonces, hablando ahora sí de los componentes nuevos, como les decía, React ahorita está en la versión 18, que es la nueva versión, la última que salió, en donde agregó una serie de hooks. De hecho, los que yo les mostré anterior no son los únicos, hay muchos otros que también pueden revisar. Yo ahorita de los nuevos les voy a hablar solamente de dos, que uno es el use transition y el otro es el use deferred value. Ambos se pueden utilizar de una forma muy similar, que son para evitar como estos momentos en los que el usuario siente que la página se congeló o como que se frició por un segundo ahí como extraño, como una espera y toda rara, se suele utilizar para eso, tanto el use transition como el use deferred value. Vamos a verlo.
Ah, bueno, y también les tenía la versión de Nachito aprende, crea su primer hook, ¿sí? ¿Cómo crear un hook? Es algo que también pues es muy interesante, entonces vamos a mirarlo ya en el código. ¿Listo? A ver, vamos a compartir. Mira, los que se quedaron van a aprender a crear un hook. Listo, entonces, estando por aquí, vamos a utilizar estas dos que había comentado. La verdad no se los voy a mostrar como tal la sintaxis porque es un poquito compleja y tampoco siento que venga como al caso. Les voy a mostrar para qué sirven y cómo funcionan. ¿Listo? Entonces, por aquí. Este lo vamos a comentar. Y este is loading también. Va a ser true. Bueno, el primero que vamos a ver es el use transition. ¿Para qué sirve? Primero les voy a mostrar el problema. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? ¿Sí? Estamos viendo la aplicación, ¿verdad? ¿Sí? Eso. Muy bien. Sí saben. Resulta que nosotros a veces tenemos unos inputs que le agregamos una lógica que uno dice, Dios mío, ¿quién iría a pensar que detrás de ese input hay una lógica tan compleja? ¿Sí? Y puede llegar a pasar algo como esto, que mira, acá estoy intentando escribir, pero mi aplicación como que se bugueó. De hecho, hello. Me voy a actualizar porque se me bugueó. Pero justamente es por eso, miren, estaba intentando escribir algo, pero mi aplicación se bugueó. ¿Por qué? Porque escribí muchos caracteres. Miren, voy a escribir uno solo. Mira, ahí escribí uno. Y miren todo lo que se demoró en aparecer. Ahí escribí dos. Miren todo lo que se demoró. Voy a escribir ahora 3 caracteres. 1, 2, 3. Miren, si ven todo ese tiempo que se está tomando en mostrarme el número que yo escribí. ¿Y cuántas veces a ustedes no les ha pasado que van a un input y empiezan a escribir y dicen, uy, pero esto está muy lento? ¿Sí? Y díganme si no es molesto, molesto y supremamente estresante, más en esta realidad en la que vivimos, en donde les digo, en donde 15 segundos viendo un video ya es estresante. ¿Sí? Entonces, ok, por favor, ¿cómo solucionamos esto? Lo podemos solucionar de dos formas. Uno, utilizando el use transition, el cual, por acá lo veremos, es un hook que te devuelve esta propiedad llamada isPending y esta otra que se llama start transition. Start transition la vas a utilizar justo en el lugar en donde está esa lógica que es muy pesada, una lógica muy compleja. Aquí la estoy simulando como mostrando acá en pantalla 20.000 veces lo que estoy escribiendo. ¿Sí? Obviamente eso no es un caso real, pero simula un caso real como por ejemplo, no sé, que hagan una petición, cualquier cosa. Cosas así súper locas que a veces uno ve en los códigos. Y luego este isPending es un estado que cambia dependiendo si lo que estabas haciendo ya terminó o no. Y lo puedes utilizar acá como una pregunta como, hey, si está pendiente, pues muéstrame, no sé, por lo menos un loading como para que el usuario diga, ah, ok, es que todavía no he terminado, ¿sí? Y ya la persona sepa que por lo menos algo hay ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, ya lo actualicé. Ahora voy a empezar a escribir. Miren, escribí un 1, escribí todo, ¿sí? Y por lo menos me aparece un loading, ¿sí? Diciendo como, hey, no, de hecho me está dejando escribir mucho más rápido. Miren, lo pueden ver, ¿sí? Miren lo rápido que ahora me está dejando escribir y ya me aparece es un loading, ¿sí? De que, hey, primero estoy cargando algo y luego ahora sí lo voy a mostrar, ¿sí? Mucho más bonito, mucho mejor para el usuario que es el que está revisando esto. Ahora vamos a ver cómo solucionaríamos lo mismo, pero con default value. Vamos a verlo acá. Bueno, aquí lo mismo. Primero vamos a verlo sin esto. Miren, bueno, ahí escribí, ya se me volvió a bloquear. Esperemos, miren, ahí ya apareció, ¿sí? Pero miren todo lo que se tardó, ¿sí? Acá está borrando. Horrible. Entonces ahora con useReferredValue lo que puedo hacer es que ese valor del input, ¿sí? Lo puedo dejar acá como default value. Y este me da un valor que
significa que este valor todavía se está procesando. O sea, lo que dice es, ok, yo sé que tú me vas a dar otro valor, pero mientras las cosas te cargan, yo te voy a ir mostrando este y luego te actualizo la variable real para que ahí sí puedas hacer tu ajuste. Es decir, yo voy a ir acá escribiendo, pero todavía el valor original, que es con el que se hacen como las variables, no va a cambiar y no se va a actualizar, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Lo puedo agregar dentro de este useMemo, que ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? Acá. Y decirle, no te me actualices cada vez que el input value actualice, sino solamente cuando este se está actualizando. ¿Para qué? Para que no me muestres como esa parte como lenta de la aplicación. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hice? ¿Ya? Carga. Miren, ¿sí ven? Acá ya me escribió y ya me mostró todo. Y es mucho más rápido. Miren, ¿sí ven? O sea, sí voy escribiendo y de una vez me va mostrando. ¿Por qué? Porque él no me está ejecutando a la vez que yo voy escribiendo. El primero espera que yo escriba y luego ahí sí ejecuta. ¿Sí? Acá. Entonces son formas de evitar que nuestras páginas se enloquezcan, por así decirlo. Eso con el use de Phrase Value y con el use transition. ¿Alguna pregunta por ahí para pasar al tema de crear nuestro propio hook? Perfecto. Y ahora para terminar así súper rápido, ¿cómo crear un hook? Vamos a verlo acá. Bueno, lo que ustedes harían es que podrían crear una carpeta acá llamada hooks. En esa carpeta crean algo llamado use I'm happy. No sé. ¿Sí? .tsx, muy importante. Y acá entonces colocan const. Bueno, acá lo voy a quitar un momento para que no empiece a como a dañárseme. Coloquemos use I'm happy. ¿Sí? Sí, Mafe. Bueno, tsx. Ese es un tipo de archivo que es perfecto para React. Normalmente se tiene JS, TS, que significa que se va a utilizar TypeScript, y ya TSX o JSX. Cuando tú vas a escribir un archivo que es de React, en teoría podrías crearlo con JS o TS, pero lo recomendable es utilizar JSX y TSX porque ya viene como también con unas reglas que te dice que puedes utilizar ciertas cosas solamente como de React. Entonces, este sería como la extensión correcta cuando estás escribiendo código React. Solo en React, ¿no? En Angular no serviría ni nada de eso. Los dos últimos hooks, sí, desde la versión 18. La diferencia, ¿cuál es? Si lo utilizas con una J, estás utilizando solo JavaScript. Si lo utilizas con una T, estás utilizando TypeScript. La diferencia entre JavaScript y JavaScript es que JavaScript no es tipado. Entonces, pues, no sé, una variable que antes era un string, convertirlo a un número. Pero TypeScript no. En TypeScript sí te aparecen errores de tipado y pues la verdad es muchísimo mejor. Bueno, entonces vamos a hacer un hook, que ese hook va a depender. Para hacer un hook, tú tienes que aprovechar los hooks que hay antes, ¿sí? O sea, los hooks que ya existen. Entonces, por ejemplo, vamos a crear acá un estado que diga soy feliz, ¿sí? Y cambiar estado, o bueno, no sé, ¿sí? Como, a ver, pongámosle más bien como estado de ánimo. Acá en Spanglish. Estado de ánimo, cambiar estado, ¿sí? Así como ahorita que salió intensamente, algo así. Entonces el primer estado es neutro, digamos, ¿sí? Y justamente aquí les voy a mostrar por qué esto es TSX, ¿sí? Vamos a hacer que este estado tenga
unas propiedades específicas. Entonces acá le vamos a crear una interface, ánimo tipos. Vamos a crear acá. Bueno, este sería un enum, de hecho. Y van a ser los siguientes. Vamos a tener triste. Triste. Triste, feliz. Neutro. Y coloquemos acá, no sé, aburrido. ¿Sí? Y se los pasamos acá. Entonces este tiene que ser ánimos tipos punto neutro. ¿Sí? Entonces acá ya prácticamente le estamos diciendo vamos a hacer un estado, ¿sí? En el que vamos a cambiar nuestro estado de ánimo. ¿Sí? Y vamos a pasarle acá como ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, cons, vamos a crear una función para volver a la persona feliz. Entonces, volverme feliz, no sé. Este es como el plus que tiene como los custom hooks. O sea, yo ya puedo crear funciones dedicadas a algo en específico, como volverme feliz, que lo que va a hacer es que va a cambiar el estado, ¿sí? Acá colocamos esta C en minúscula, cambiar estado a, perdón, ánimos tipos punto feliz, ¿sí? Y vamos a crear así 4 más. Ah, miren, este también es un hack súper interesante. Si ustedes utilizan Majus, Alt y las flechas, pueden copiar, así como lo acabé de hacer, ¿sí? Y con Control D pueden seleccionar así como diferentes cosas, como por ejemplo acá que ambas se llaman feliz y yo les coloco acá triste y cambié las dos a la vez. Ah, bueno, por ejemplo, fue en mayúscula. Triste. Pero este es en minúscula, triste. Este ya no va a ser feliz, sino este va a ser neutro. Y acá cambió la N por minúscula. Y acá este va a ser aburrido. Listo. Aburrido. Y acá, entonces en este voy a colocar que voy a hacer un return, ¿sí? De las funciones que yo tengo. Entonces, volverme feliz. Volverme triste. Ah, ambos serían feliz, pero este era triste. Volverme triste. Volverme neutro. Y volverme aburrido. Y por qué no retornemos el estado de ánimo. Entonces, estado de ánimo, tal. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestro hook que ¿qué hace? Nos devuelve el estado de ánimo y 4 funciones para que, para volvernos felices, volvernos tristes, neutros o aburridos. Vamos a la aplicación. Aquí lo utilizamos. Entonces, const, ¿sí? Use, ¿cómo se llama? Use I'm happy. Pero bueno, creo que no lo exporté. Ups. Acá muy importante exportarlo para que lo podamos utilizar en otras partes. Export. ¿Ya? I'm happy. Y ahora dijimos, bueno, normalmente esto sí ya es de semántica, pero pues para que quede muy parecido, en vez de exportarlo así como un objeto, lo exportan como una llave, como una regla así, ¿sí? Pero esto sí ya es más como de semántica y vuelvo y recalco, la idea acá no era enseñarles semántica, sino enseñarles cómo pueden utilizar este tipo de componentes. Entonces acá, bueno, tenemos en happy, el primero es estado de ánimo, entonces traigámoslo, estado de ánimo. El siguiente es volverme feliz. Y traigamos nomás como 2. Bueno, esto es lo útil también, ¿no? Ustedes pueden traer exactamente los que quieren y ya, ¿sí? Ahí. Volverme feliz y coloquemos volverme aburrido. Triste, digo. Tan. Y vamos a mostrarlos aquí, abajito. A ver, un H1 que muestre el estado de ánimo. Estado de ánimo y luego vamos a colocar acá un botón.
ver, ¿por qué me dice esto? Ahí está bien. Bueno, entonces devolvámoslo así más bien. Para evitar. Listo, volverme feliz. Acá sería un botón. Que vamos a colocar acá un clic. Que sería como la función de esto. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Volverme feliz. Y acá pues nada, le coloco que me va a volver feliz. Y acá el mismo, pero entonces con volverme triste. ¿Sí? Triste, volverme triste. Y ahora veámoslo. Ay, no lo tengo corriendo. Qué chistoso. Bueno, ahí ya está corriendo. Bueno, ahí cargo súper rápido. ¿Qué nos dice? Bueno, mira, acá justamente me está saliendo con todos los errores de TypeScript habidos y por haber. Porque a lo mejor algo de TypeScript no estoy haciendo muy bien. La verdad no he estado mirando. A ver, me dice... Ah, yo no lo guardé. Ah, sí. Qué cosas. Pongámosle acá un BR para que aparezca como más abajito. BR y un BR y listo. Que por lo menos se vean los espacios. Listo. Entonces, estábamos en estado de ánimo. Bueno, no me aparece. ¿Por qué no me aparece el estado de ánimo? Happy. Ah, porque aparecen dos. Bueno, entonces acá hay que decirles, creo que para que quede. Bueno, si no, igual lo puedo poner así. Bueno, neutro es el 2. Bueno, es que cuando se pone así en enum, prácticamente le estoy diciendo, bueno, pongámoslo, sí, ¿qué importa? Bueno, para casos de que no nos demoremos mucho, el volverme feliz va a ser el 1, el neutro va a ser el 2 y el aburrido va a ser el 3. Entonces, triste debería ser 0, feliz debería ser 1 y bueno, neutro no lo tenemos. Pero el caso es que miren, de forma sencilla, cogí todo este código que ya estaba acá, ¿sí? Y lo puedo utilizar muy fácilmente en otros lados, solamente haciendo esto, ¿sí? Trayéndome esto. Estado de ánimo, volverme feliz, volverme triste. Y utilizarlo pues en donde yo quiera y como yo quiera, ¿sí? Entonces, este es como el beneficio que tienen los hooks. Ustedes pueden crear sus propias reglas, sus propias funciones que les facilitan, pues, cómo desempeñarse en lo que tengan que hacer. La verdad, es muy genial. La forma en la que antes se hacía era muchísimo más compleja y pues el código queda más sectorizado. Aquí ya ustedes pueden, no sé, crearle una prueba unitaria a esto y es súper sencillo, a como tuvieran que traer todo ese código acá y que esto quedara supremamente largo. Ese es otro tema muy bacano, las pruebas unitarias, que quizás en algún otro momento podríamos revisar. Pero pues listo, esto sería ya entonces ahora sí todo, chicos, sobre los hooks. Ya pasamos por todos los hooks más o menos más utilizados que pueden llegar a servir. Les agradezco mucho por haber participado y por quedarse un poco más, bueno, ni siquiera un poco más, media hora más para ver todo. Pero bueno, nada, les agradezco nuevamente y espero que les haya sido útil. Bueno, lo que yo les diría, ¿sí? Es que traten siempre de estar a la vanguardia con los temas
pues que van a necesitar más a menudo en cuanto a lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Muchas veces uno ve en los equipos que, digamos, estamos utilizando React y empiezan a aprender mucho sobre Angular, digamos. Hay que entender también en qué sector nosotros nos estamos moviendo y qué beneficio vamos a obtener de inmediato, ¿sí? Porque yo sé que puede que, o sea, ustedes siempre tienen que tener un espacio para aprender algo que van a utilizar de inmediato y algo para lo que van a utilizar en el futuro. Porque en el inmediato, pues van a ver el resultado de una vez y el futuro los va a preparar para eso que va a venir. Como yo les decía, la tecnología se está cambiando tan constantemente que es muy fácil quedar obsoleto. Entonces, con lo que ustedes aprenden ahora, fácilmente van a empezar a ver como esos conocimientos que les van a ayudar a dar esos saltos que quizás necesitan laboral y monetario, porque no nos digamos mentiras, eso también ayuda mucho monetariamente. Y ese aprendimiento a futuro, pues luego cuando hayan nuevas oportunidades, ustedes ya van a estar preparados para tenerlas, ¿sí? Y obtenerlas. En el mundo en el que ahorita nos estamos moviendo, React no tiene un competidor, por así decirlo, actualmente. React está utilizando casi que el 60% de los proyectos se están haciendo en React, luego creo que le sigue Vue y luego le sigue Angular. Angular, la verdad, se está quedando muy rezagado últimamente. Están saliendo nuevas tecnologías como el Svelte y HTMLX, si no estoy mal, que ya también pueden estar mirando. Lo otro es vean en realidad ustedes qué es lo que les gusta, qué es lo que los apasiona. Hoy en día a las empresas les está gustando mucho, como les decía, unificar mucho todos los diferentes sectores, por así que pueden haber dentro de la programación, pero lo que te va a dar a ti el valor agregado es que seas muy bueno en algo. ¿Sí? Porque si no, pues vas a tener un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad y a la larga pues haces lo normal, lo cotidiano, ¿sí? La idea es pues, volverse muy bueno en algo para que eso de cierta forma te haga indispensable, aunque nunca lo eres. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algo que quiera comentar sobre cualquier cosa, la verdad, aprovechen. Sobre cómo entrar a ciertas empresas también puede ser. Yo tengo una pregunta. Sí. Buenos días. ¿Qué tan difícil puede llegar a ser conseguir empleo siendo, bueno, sabiendo algunas cosas sobre backend, pero no teniendo, o sea, casi como la experiencia, debido a que no hiciste las prácticas en una empresa programadora? Bueno, hoy en día está un poquito complicado, no te voy a mentir, pero se están volviendo a abrir como nuevas ofertas. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, durante la época de la pandemia, el mundo del desarrollo creció de una forma exponencial y abismal. O sea, uno podía ver personas que entraban prácticamente con un curso de cualquier cosa, pero se necesitaba tanto recurso que entraban muy fácil. Luego, después de eso, hubo todo lo contrario. Se empezó a exigir demasiado para que una persona entrara al desarrollo, al mundo del desarrollo. ¿Por qué? Porque pues se vio que al principio como que cualquier persona podía entrar y esto empezó a afectar a muchas empresas, Sofka siendo una de ellas. Sofka al principio como que brindaba mucho la mano, pero luego de un momento a otro como que contrató de más y empezó a decaer mucho de esa empresa. Y ahora, el mundo de ahora se está estabilizando en ese sentido. Entonces volvió a ser un poquito más sencillo, pero tampoco tanto. ¿Yo qué te diría? Te diría que aproveches mucho las empresas que tienen trainings. Las empresas que tienen training suelen ser las más sencillas en las que tú puedes empezar a ingresar con ellas. Globan es una de ellas también. Muchas empresas, aunque uno no lo crea, tienen como este patch de carrera en donde tú puedes empezar de cero. Bueno, bueno, no exactamente tan de cero, pero sí con ciertos conocimientos e ir poco a poco pasando de una categoría training a junior y así en adelante. Empresas que ayudan mucho con eso, Sofka, Globan, tal vez Startup, pero Startup no las aconsejo tanto porque piden, o sea, ¿cómo lo digo? Sí, sí, como que contratan personas sin tanto conocimiento, pero exigen demasiado a veces y como que no hay en dónde tener una referencia de cómo uno poder ir aprendiendo. Entonces te diría que las empresas que ya son como grandecitas y tengan esto de trainings, es mucho más sencillo empezar a entrar con ellas. Ah, y el inglés es muy importante. Ok, muchas gracias.
Dice, ¿es mejor hacer las pruebas a los hooks directamente o simular los comportamientos desde los componentes? Esta pregunta es muy buena. ¿Qué pasa? Ya te doy Dios mío, ya te dejo hablar, Andrea, un segundo. Bueno, sobre esta pregunta, resulta que hay diferentes formas de testear, ¿sí? Están las pruebas unitarias, las pruebas funcionales, las pruebas QA, las pruebas de smoke. Hay un montón de formas de probar los componentes. La forma en la que nosotros los desarrolladores en especial deberíamos probar nuestras cosas son con pruebas unitarias. ¿Eso qué significa? Aislar cada cosa que nosotros tenemos para testear su funcionamiento como si fuera una caja negra. Es decir, si tenemos un hook que tiene una funcionalidad, testea el hook. Testea ese hook y haz todos los testing que tengan que ver alrededor de ese hook. Y luego cuando lo vayas a utilizar, haz un mock de ese hook para que no tengas que volver a testear y volver a simular todas esas cosas. Es muy normal ver en desarrollo gente que se estresa con una prueba porque sencillamente no sabe cómo hacerla. Y es porque quiere testear de más. No sabe cómo aislar sus componentes. Los componentes por lo general tienen que estar aislados, salvo que de verdad quieras hacer una prueba funcional, pero no siempre es el caso. Ahora sí, Andrea. Y sí, bueno, mi pregunta era que, por ejemplo, no es tan recomendable ahora dedicarse únicamente a front o back, sino ya es necesario ser full stack. Depende. Depende de la compañía, depende del entorno en el que estés. Sí es muy bueno que tú siempre sepas un poco de algo, de las demás cosas, como por ejemplo del back, ¿sí? de DevOps y de demás. Pero es una mentira muy grande decirte que va a existir una persona real full stack. Siempre va a haber una persona que va a ser 70% front, 30% back. Algunos 60-40, pero es muy raro encontrar una persona que sea 50-50 o como se espera 100-100. O sea, es algo que no va a pasar, ¿sí? Entonces yo te diría, siempre hay algo que a ti te va a gustar más y con lo que va a ser como tu caballo de guerra, ¿sí? Con el que tú siempre vas a ir y mostrarte como algo más que da valor a la empresa. Puede que de la nada a ti te diga, hey, necesitamos hacer este endpoint, ¿sí? Pero si lo tuyo como tal es el front, ellos van a saber que cuando vaya a haber algo muy importante te van a llamar es a ti. O en el caso contrario, puede que tú normalmente siempre estés en el back, pero de la nada por X o Y razón, por recursos, dicen, no, es que no hay quien haga este botón, pues hazlo tú. Entonces, tener como esa capacidad de decir, ok, pues yo lo hago, pero obviamente no te van a dejar tampoco como lo más difícil. Doy un ejemplo muy puntual. Ahorita en el equipo en el que yo estoy, estamos haciendo una migración de tecnologías de frontend para que todas queden como una sola. Antes estaba utilizando microfrontend y esto lo que hizo es que cualquier persona pues instalara lo que se le diera la gana y pues había un chorrero de tecnologías y cosas que nada estaba unificado y pues ahorita se está unificando. Para hacer esto se necesitaba mucha gente que era front, pero no se van a echar a todos los back. O sea, no es algo que se quiera y no es algo ético tampoco que, pues las empresas por lo general tampoco son tan así, ¿sí? Entonces en el equipo había una persona que era back y en algún momento vamos a volver a necesitar back, pues no lo vamos a echar. Sencillamente se le dice a la persona que por favor también colabore con el front y pues las cosas que va a hacer no van a ser pues las más difíciles, pero sí puede ir empezando y a medida que pues va viendo qué puede hacer y qué no puede hacer, pues va tomando historias pues más complejas o más sencillas dependiendo. Vale, gracias. Gracias, Paola. Sí, Mafe. Ok, bueno, algo que yo solía hacer mucho cuando estaba pues en este cambio de empresas en el momento en el que hubo como este boom, es evaluarse a uno mismo. ¿Cómo uno se evalúa a uno mismo? Entrando a un proceso de selección con una empresa. Ustedes nunca van a saber qué tanto conocimiento tienen si siguen estando pues en la misma empresa, porque ahí no los van a evaluar. Ahí lo que ustedes pueden hacer es, vayan a otra empresa, hagan un proceso de selección y digan, ay, miren, acá me preguntaron por esto, esto y esto y no lo sabía. Entonces ahora lo va a estudiar. Y, o sea, vean el entrar a un proceso de selección, no necesariamente como me voy a ir a esa empresa, sino me están evaluando. Y si me gusta, pues entro y ya, ¿sí? O sea, eso la verdad, sinceramente, es muy útil y te puede dejar a la vanguardia de qué es lo que están preguntando y qué es lo que yo estoy necesitando. Tú sabes que quieres entrar a Global. No
entres de inmediato a Globan. Haz un proceso de selección con una empresa similar en donde pidan un perfil similar. Ahí te van a evaluar, ahí te van a decir, mira, esto. Tú te vas a evaluar a ti mismo, vas a decir, ok, me faltó tal cosa, tal esta otra. Y luego ahí sí, cuando consideres que ya estás preparada, pues vas a Globan y haces tu preparación. También es muy importante saber el momento en el que está la empresa. Si la empresa está en un momento de crecimiento, en un momento en el que no tanto. Pero, ir también al rol específico que tú sí quieres, porque a veces la empresa puede tener muchos roles abiertos y tú decir como no sé, el que tú me digas, y eso no les va a gustar a las personas que están haciendo procesos de selección. Yo hago varios procesos de selección y les puedo asegurar que eso no es bueno. Muchas veces, de hecho, los procesos de selección son guiados y la misma persona es la que los lleva. Si ustedes entran a un proceso de selección y es como, no sé, pregúnteme, no va a ser muy bueno. Lo que ustedes tienen que hacer es llevar a la persona hacia los conocimientos que ustedes conocen. Es decir, tú necesitas ir a una posición que es full stack, digamos, pero lo tuyo es el front. Entonces tú primero enfócate en el front. ¿Por qué? No sé si ustedes alguna vez, no sé, los mandaron a hacer un mandado sus mamás y le decían tiene que comprar banano, tomillo y, no sé, carne. Y ustedes llegan diciendo, no había tal cosa. Y una vez la mamá va a quedar como, uy, pero ¿qué pasó? ¿Cómo así? En cambio, ustedes dicen, mire, te traje esto y te traje esto, pero faltó tal cosa. Ya uno no recibe el golpe tan duro. Uno dice, bueno, por lo menos llegó tal cosa, ¿sí? Entonces, así mismo es como ustedes se tienen que vender en una empresa. Ustedes primero tienen que mostrar, mira, pero es que yo sé esto, yo sé esto, yo sé esto. Y así cuando una persona le pregunte algo que ustedes no saben, va a decir, bueno, no lo sabe, pero sabe esto, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera estaba tal vez en lo que la persona le iba a preguntar, pero ustedes lo dicen y dicen, ay, vea, eso en serio era importante y le sirve. O sea, la verdad es saberse vender y saber guiar a la persona que te está haciendo la entrevista. Duan, hola, yo tengo otra pregunta aprovechando que ese conocimiento que tienes en reclutamiento. Como el reclutador, ¿qué sugerirías? Si se tiene conocimientos básicos sobre una tecnología, ¿seguir profundizando en la tecnología o mejorar el inglés? ¿A qué te refieres con qué tecnología me O estás? con algún lenguaje, con algún rol. Si los conocimientos sobre ese rol son básicos o un lenguaje, bueno, tecnología, aspectos técnicos, Mira, ¿es básico o qué sugerirías? te lo voy a dejar así, mira, en la época de la pandemia, yo te hubiera dicho, aprende inglés, ponte a aprender inglés, y como el meme ese que está por ahí en TikTok. Pero hoy en día te diría, las dos son importantes, ¿sí? Antes una empresa decía, hay una persona con ganas y sabe inglés, lo contrato y ya luego vemos. Pero hoy en día no. Hoy en día las empresas no están diciendo eso. ¿Por qué? Porque hoy en día los recursos monetarios no son los mismos ni los mismos los proyectos. No sé si ustedes se dieron cuenta en algún momento que ustedes iban a un restaurante y todos los restaurantes tenían una aplicación móvil. Todos, por más pequeño que fuera, de una vez le decían, ay, mira, descarga mi QR y descarga tu aplicación, ¿sí? Hoy en día, de hecho, si se dan cuenta, ya no es así. Ya hoy en día es una página web. Antes era una aplicación y uno mantenía con un montón de aplicaciones, pero a uno no le gustaba porque le llenaban la memoria. Entonces las empresas empezaron a darse cuenta, ok, a la gente no le gustan las aplicaciones móviles si no son necesarias, si no son un Facebook, si no son un TikTok, ¿sí? Entonces quieren es una página web que esté ahí. Entonces el desarrollo mobile, a pesar de que se creía que iba a ser como el boom, de un momento a otro empezó a morir, porque ya no necesitaban tantas aplicaciones móviles como ahora. Entonces empezaron a morir puestos, empezaron a morir necesidades y aparecieron fue otras, pero empezó a salir que también la gente lo necesitaba más rápido y los recursos monetarios y de tiempo empezaron a escasear. Entonces ya es mucho más, bueno, no mucho, o sea, tampoco quiero desilusionar a nadie, sí, o sea, sí se puede, pero también es muy importante tener las dos cosas, o sea, es que sabes inglés y a la vez sabes tecnología. Y es más, te diría que hasta priorices más la parte de tecnología, porque por lo menos puedes entrar a una empresa como Sofka o no sé, o Meli. No sé si conocen Meli. Meli es la empresa encargada de Mercado Libre y es la empresa que mejor paga con lenguajes en español. O sea, esa empresa, los salarios están
prácticamente iguales a un Globan, un EPAM, bueno, EPAM no, pero sí a ese tipo de empresas. Entonces, muy aconsejado para las personas que quizás todavía no saben inglés, pero aún así quieren entrar a una empresa así, se las aconsejo mucho. Meli, de hecho, también es muy buena para las personas que apenas van a empezar. Ahí es interesante. Tengo un par de compañeros también ahí que son arquitectos y líderes de desarrollo de Meli. También me han dicho mucho que se necesita desarrolladores. Acá Diego me comenta algo, ya te doy pie, Mafe. Entrevistas suelen preguntar por performance en React y suelo responder con ejemplos de UseMemo, UseCallback. ¿Otra opción habría para mejorar el performance? Diego, bueno, también es como tú lo muestras, ¿no? O sea, en React hay muchas cosas por hacer, en React hay muchas cosas que tú puedes colocar, por ejemplo, está el lazy load, está el suspense, hay muchas cosas que uno puede vender en React para uno darse cuenta si una persona de verdad es senior o no. De hecho, si te soy 100% sincero, yo cuando estoy buscando a una persona que es senior, de lo que menos le pregunto es el framework, de lo que más le pregunto es de Node básico, de TypeScript y de tecnologías anexas a eso. Está difícil entrar a Meli, se postulan muchas personas en los bootcamps, ya lo he intentado. Sí, es que últimamente, ¿qué pasa? Hay demasiadas personas ya hoy en día que quieren ser desarrolladores. Duró una época en la que habían muy pocas, entonces por eso es que pues, los costos estaban tan buenos. Pasa con, no sé, las naranjas. En época de abundancia de naranjas, pues las naranjas son baratas y cuando hay pocas, pues se encarecen. ¿Sí, Mafe? Uy, buena pregunta. Yo siento que sí es importante. Sí es importante y de hecho no solo de diseño, sino también es que no sé por qué a veces el concepto de cajas no se entiende y uno ve frontends organizando cosas con margins, ¿sí? Utilizando padding cuando no deben o cosas así por el estilo. Yo les diría, uy, céntrense mucho en eso y también vean mucho el tema de accesibilidad. Vuelvo y digo, los recortes son temas que están pasando y no todos los equipos tienen un UX UI. Entonces, hoy en día sí es importante que el desarrollador tenga ciertos conocimientos de diseño porque muchas veces le van a decir, hey, quiero un login, ahí te lo dejo. Defiéndete como puedas, ten una pistolita de agua y dale. Entonces, prácticamente eso ya es algo que está pasando. Entonces, sí es muy bueno que tengan conocimientos de UX. Vuelvo y digo, también es muy importante saber hacia dónde quieren apuntar. Apunten hacia una empresa que sea grande, apunten a una empresa que quizás les pueda proveer esos recursos que ustedes necesitan y también sepan vender las necesidades. En los equipos suele haber un recurso, ¿sí? Entonces dicen, hay recurso para esto, recurso para esto, recurso para esto. Muchas veces los clientes también hay que saberlos guiar. ¿Por qué? Cuando ustedes van a hacer, no sé, bueno, estoy tratando de ver las edades que quizás tengan basado como en las imágenes, en las imágenes, en las fotos. Si alguna vez les ha tocado o sus papás construir algo y llega la persona que va a hacer la construcción en esa casa y le dice, y ustedes dicen, no, es que yo quiero que el piso esté ladeado. El constructor les va a decir como, hey, pero es que eso no se puede, mi rey, porque es que eso tiene que estar así, tiene que estar acá, por arquitectura esta viga tiene que ser de tal tamaño, ¿sí? Entonces, ¿uno a quién le cree? Al constructor. ¿Por qué? Porque él sabe, ¿sí? Y uno puede tener una idea de lo que quiere, pero el constructor es el que lo aterriza. Ustedes en este caso, bueno, los que sean desarrolladores y quieran ser desarrolladores, ustedes son ese constructor. Ustedes son los que le tienen que ir a decir al cliente, mira, pero es que esto se necesita por esto, por esto y por esto. Puede que ahora no le veas la necesidad, pero estoy más que seguro que luego cuando lo estemos haciendo vas a decir, ay, ¿por qué me ahorré esta plata en esto? ¿Sí? Entonces, por eso les digo, ustedes tienen que saber vender sus proyectos. Bootstrap aún se usan en las empresas o muy poco, depende de la empresa. Depende de la empresa, hay muchas empresas que se utilizan Bootstrap, hay otras que utilizan InDesign, NGZorro, hay un montón, o sea, la verdad hay un montón. ¿Qué se está tendiendo hoy en día? En mobile, cuando mobile estaba así en boom, uno de los frameworks que más utilizaba era Flutter, y Flutter ya venía con Material, y todas las aplicaciones en mobile, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero todas tienen el mismo patrón de diseño. ¿Por qué? Porque se estandarizó. Y se estandarizó con Material, de hecho, con Google. Y Google pues también tiene Material en front. Algo que se está tendiendo como a que se utilice más es Material. Material últimamente se está utilizando más, pero en teoría el desarrollo front es más libre, es un poquito más
sí, puedes ver cosas diferentes, puedes ver componentes más creativos y cosas así por el estilo, cosa que en el mobile no suele ser porque tú ya estás acostumbrado a que, no sé, el icono de cuenta es S y punto, porque ya como que nos acostumbraron. Cambio en desarrollo web, si uno puede ver, no sé, páginas que sean como, no sé, de moda y cosas así por el estilo, con diseños así súper raros y la cosa, y uno los acepta con más gusto que otras cosas. Pero si son aplicaciones internas, bueno, no internas, pero sí como que poca gente la utiliza, más tipo de justamente eso, ¿no? Aplicación y no como sitio comercial, pues sí se suele utilizar más material, pero la verdad no hay como un estándar, cualquiera podría utilizarse, el que te guste. No sé si eran más preguntas o si ya dejamos acá. Ya nos extendimos 1 hora, miren. Vale, pues nada, ahí dejé como mis redes sociales, que pues en donde de pronto me pueden llegar a encontrar. Temas laborales, pues supongo que más que todo LinkedIn, ahí de pronto me pueden seguir, pueden hacerme alguna pregunta al respecto, ahí también yo suelo contestar. Y nada, espero que les haya servido la presentación. Cualquier cosa, si necesitan algo más, alguna pregunta, si en algún momento quieren llegar a tener otra presentación sobre algún otro tema, pues supongo que con Mafe ahí podrían coordinar. Les agradezco. Bueno, se cuidan. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.